militantes comunistas que parecen sacados de las películas de Dere o de Melville, y parece que son pues los típicos peristas que hay en las películas. Hay que luchar un poco con esa identificación para comprender bien la película, que yo creo que como documento histórico de una época sigue siendo enormemente válida, y quizá como forma de planteamiento de un cine más interesado por las ideas y por la política, no venga mal que se vea ahora, cuando el cine lo encuentro yo sumamente despolitizado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya veremos si se da en dual o no. Eso todavía nosotros no lo vamos a saber aquí, porque no sabemos cómo lo van a emitir. Yo no tengo ni idea. Ya sabes que hay un 70% que sí se da en dual. Nunca se sabe. Pero eso que dices es verdad, porque produce una sensación rara. Es esa cosa de que cuando los españoles trabajan en una película siempre les dan papeles como latinos y cosas de esas, y cuando hay alguien que tiene que hacer películas sí suelen, uno de los casos era la película de Por quién dobla la campana, meten rusos y griegos. Clara Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de La Guerre Finie, que vamos a ver a continuación, y qué influencias, además de, yo decía lo de la Nouvelle Vague, que luego veremos en el coloquio, qué influencias literarias ves tú en este guión de Jorge Semprún, que era un hombre que estaba viviendo entonces naturalmente todo el apogeo del Nouveau Roman, el Esquire, Margarita Duras, Robert Grillet, etcétera, ¿no? Yo veo muchísima influencia del Nouveau Roman. El Nouveau Roman, bueno, pues esa corriente, ¿no?, que imperaba durante esa época. Estaba Nathalie Serrault, Rob Grillet. Con Rob Grillet, pues Rob Grillet hace el guión del año pasado Marienbad, Marguerite Duras el de Hiroshima Mon Amour, pero además en esta película, luego nos podremos fijar un poco en ello, también se detecta un poco de influencia de la modificación de Michel Vittor, que ha sido una novela definitiva, ¿no?, en ese campo. Por ejemplo, esa voz en off, que precisamente es la de Jorge Semprún, él puso su propia voz, y que es una especie de desdoblamiento, ¿no?, de la personalidad, ¿no?, para reflexionar y para referirse a sí mismo. Y creo que precisamente esta gran influencia del Nouveau Roman, que era una corriente literaria muy objetivista, muy refractaria al sentimentalismo, a la nostalgia, descarga la película de aquello que podía tener, de toda esa nostalgia, porque el asunto del que trata es muy nostálgico, es muy sentimental. Son los exiliados políticos en el extranjero, en este caso los del Partido Comunista exiliados en París. Entonces, esa mano un poco severa, un poco férrea que siempre ha introducido el Nouveau Roman, lo que hace es que surja una película de otro tipo. Yo creo que es una película muy épica sobre la lucidez, sobre la derrota, sobre la decepción. En el fondo, en toda la película vemos a un Yves Montand que representa, como explica Romain Gubern, a lo que se llamaba entonces un pajarito, ¿no?, en la jerga esta de los exiliados y tal, que era el militante que viajaba mucho, el militante un poco mensajero, que tenía que desdoblarse en múltiples personalidades porque, bueno, pues tenía que ir de un lado para otro. Por eso Yves Montand en algún momento en la película dice: cuando me llaman por mi nombre me sobresalto, porque creo que hay un asunto de identidad muy fuerte en toda la película que trasciende lo que ya es el exiliado político, porque creo que constantemente se está haciendo una pregunta que afecta a la especie humana, que es ¿quién soy yo? Muchas gracias, es verdad, porque aquí se llama Diego, Francisco, Domingo. Sí. Domingo quizá por Domingo Carlos. Dominguín, a lo mejor. Buenas noches, Oti Rodríguez Merchante. Hola, buenas noches. Bueno, antes de que se nos acabe el milenio, ver esta película de Alain Resnais, donde tan encuadrada está una época de España, puede ser bastante interesante, como dice Miguel María, sobre todo hay un tipo de personas que estaban en ese momento, no ya digo yendo al colegio, sino a lo mejor naciendo, que todo esto no tienen en noticia, ¿no? La verdad es que esta película te pone frente a la posibilidad de ver un cine un poco más elaborado en su forma y en su fondo y en su manera de hablar, en unos personajes que realmente te pueden chocar, porque son muy, muy pegados a una generación. Y a mí me sorprende esta película la capacidad que tiene de hablar de algo tan complejo como es el exilio, sin prácticamente tocar ni un solo tópico. Es decir, no hay nada. Bueno, no tanto sobre el exilio como sobre el hastío que puede llegar a producir una persona que, a mi juicio, y estando de acuerdo con lo que ha dicho Miguel María sobre
el casting, a mí la impresión que me da es que el rostro de Yves Montand acoge perfectamente todas las ideas que probablemente Jorge Semprún tenía o quería transmitir sobre su propia manera de vivir eso. Luego quisiera subrayar la imagen de Sacha Birney, un clásico dentro sobre todo del cine de Resnais. También la discrepancia de método entre Resnais con otra gente de la Nouvelle Vague. Es decir, Resnais, para mí, un gran autor, no presume en su cine de autoría precisamente, y el hecho es que aquí ya varias veces se ha hablado de los que trabajaron con él en el guión, es decir, su película es también una película de Jorge Semprún, de la misma manera que Hiroshima era de Marguerite Duras o El año pasado en Marienbad era de Rob Grillet. Creo que su generosidad, entre comillas, con la gente que trabajaba con él es impropia de la gente de la Nouvelle Vague, mucho más egoísta, mucho más personal su cine, personal también entre comillas, y por eso me agrada particularmente Resnais, dentro de esa coincidencia de época y de lugar con el resto de la Nouvelle Vague. Y simplemente ya apuntar la presencia de un jovencísimo José María Flotats, también en una escena que podrán ver los espectadores. Sí, señor, ahí está José María Flotats, que entonces estaba en París haciendo teatro, no sé si en la Comédie Française, pero estaba en algo de esto, que ahora pues es el actor que lo tienen ustedes, me parece que están en Barcelona haciendo arte con Pou y Carlos Hipólito, ese estupendo actor que dirigió el Teatro Nacional de Cataluña. Como decía mi amigo Oti Rodríguez Marchante, ha tenido una gran generosidad, es decir, no ha querido compartir absolutamente todo Alain Resnais en su cine, sino que ha dado cabida a unos cuantos escritores, pero yo creo que eso no ha impedido que tuviera una marca tan personal, un sello tan particular que nadie podría nunca decir esta película no es de Resnais. Quizá aquí, por llamarle de alguna manera, perdón por la rimbombancia estética, hay unos adelantos del tiempo futuro continuamente en la película. Estamos viendo una secuencia y de repente hay algo que no conocemos y que va a suceder luego. Yo creo que es una metáfora clarísima de que el futuro ha llegado y que ese futuro ya no es lo que era y no es lo que esperaban. Pero me parece, vista hoy, es una enorme metáfora de decir, no os habíais dado cuenta y estaba el futuro, lo teníais encima, estaba conviviendo con vosotros, pero ese futuro no era el que se esperaba. Aparte de eso, hay un tratamiento como muy minucioso, que eso me recuerda a Jacques Becker en La evasión, de cómo se puede cerrar un paquete, de cómo se saca una foto de un pasaporte y se pone otra. Es decir, hay una manera de hacer de la clandestinidad que está muy bien vista, ¿no? Todo eso nos lleva a una película realmente especial, que en su momento fue realmente una bomba y que vista ahora se puede contemplar, ¿quién nos lo iba a decir?, con la mirada de la nostalgia, una película de Alain Resnais y sobre todo de Jorge Semprún, porque si en algunas veces decimos, y yo lo he mantenido, que el guionista, el escritor de una película merece su parte en la tarta de la fama y de la posteridad, en este caso no hay duda que Jorge Semprún hace un debut extraordinario, hace una película tan personal, la escribe tan dentro de que es como si fuera su novela del largo viaje, o como luego cuando escribiría Z para Costa Gavras. Yo creo que se puede decir que es una película de Alain Resnais y de Jorge Semprún. Con todos ustedes, la guerra es finie, la guerra ha terminado. Estamos de regreso de una vida del año 66, cuando se centra esta película, que no tiene ningún plano hecho en España, porque naturalmente no hubieran dado ningún tipo de permiso, y a lo más que se llega es a salir Biarritz al principio, como han visto. Estamos en el año 66, el año de la guerra finie, la guerra ha terminado. Pues en ese año, para recordarlo, los jóvenes que vienen de todas partes del mundo popularizan en California una manera de vivir hippie, y existe el movimiento hippie. La Real Academia de la Lengua se moderniza y da entrada a nuevos vocablos como alunizar y audiovisual, que es algo que ya empezaba a ponerse muy de moda. Fallece uno de los más grandes del cine, el maravilloso actor y director Buster Keaton. Ese año también
El Atlético de Madrid se proclama en fútbol campeón de Liga. Qué tiempos, ¿eh? Campeón de Liga en el año 66, que ahora peleando en segunda división. Fallece a los 63 años Evelyn Waugh, autor, por ejemplo, Retorno a Pricehead. Es el año 66 en que en el Festival de Cannes concede su gran premio, Palma de Oro, a la película de Claude Lelouch, Un hombre y una mujer. A ese Festival de Cannes tenía que haber ido La Guerre Finie. Los críticos de Cahiers de Cinema ironizan sobre la cursilería vergonzosa de la película de Lelouch, que es un éxito de taquilla en todo el mundo, popularizado